En todo el país lo han comentado, lo han oído, pero creo que muchos no saben la gravedad de lo que significa la injerencia cubana en Venezuela. No solo están en las Fuerzas Armadas, están en el área de salud, deporte, en los puertos, aeropuertos, PDVSA, Pedeval, en el sistema del control migratorio, notarías, registros y en la política interna del país. Se hablan que son 75.000, otros dicen que son más de 100.000, algunos dicen que son 45.000. Lo que sí es cierto es que en cualquier población del país hay un cubano. Yo no voy a caer en lo que el gobierno a veces nos tilda, de que tenemos algo contra el pueblo cubano. Hay muchos cubanos que están cumpliendo una labor y una función, y quizás la mayoría son médicos, paramédicos, son instructores deportivos. Yo voy a hablar y voy a nombrar con nombre y apellido a los generales que están en Venezuela cubanos, con sus nombres, de esos que me voy a referir. Los militares cubanos en el país son, hay un general de nombre Herminio Rodríguez, un general de nombre Fran Llanes, un general de nombre Leopoldo Cintia Fría, que son los jefes de la coordinación y enlace de las Fuerzas Revolucionarias Cubanas en Venezuela. Mejor conocido, aquí hay unos excelentísimos militares y amigos en los cuarteles como GRUCE. Así que se conoce este grupo de militares que coordinan los enlaces con las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas en Venezuela. Hay otro general, ¿se acuerdan de aquel general que vino y que resolvió el problema de la electricidad en Venezuela? Ramiro Valdés. Bueno, Ramiro Valdés vino a hacer un trabajo y lo hizo muy bien, que es el trabajo de grabar y montar un gran sistema de intervenir las llamadas telefónicas, los correos, en fin, el G2 cubano instalado en Venezuela. Y por esa época se inauguró el cable submarino a Cuba. Nadie puede pensar que Venezuela necesitaba hacer un gasto de más de 70 millones de dólares con un cable a Cuba, porque la información que necesitamos de Cuba, nosotros los venezolanos honestos, que somos la mayoría, no son informaciones que nos necesitamos de una u otra forma para nuestra vida diaria. Lo que hizo este general, y tenemos información, es armar toda una estructura con el G2 cubano de información y data, no solamente de todos los venezolanos, sino de persecución a la disidencia venezolana. Quiero hablar entonces del Plan Sucre, que aquí hay algunos militares que lo conocen y que están en plena ejecución, que no tiene ningún tipo de misterio con el gobierno. El Plan Sucre representa la desaparición de las Fuerzas Armadas Nacionales. Se reemplaza con milicia. Ahorita hay alrededor de 1 millón de milicianos a las fuerzas formales de las Fuerzas Armadas venezolanas. Esto no es nuevo en los comunistas, en la doctrina popular copiada de China, Vietnam y de Yugoslavia. El Plan Sucre representa, como dije anteriormente, la desaparición de las Fuerzas Armadas, pues se reemplaza la milicia, se habla de una guerra popular prolongada. El concepto es copiado textualmente del concepto estratégico del Ejército Revolucionario Cubano. Es tener una milicia no para defender el país, sino para defender el poder y mantenerse en el poder. Esa es la gran diferencia de estos señores cubanos que están trabajando con algunos generales venezolanos. El plan busca, por supuesto, como dije, potenciar las milicias. Ahorita hay 1 millón de milicianos y quieren llegar al 2019 a 2 millones de milicianos. El Plan Sucre, en el librito que tienen ellos, incluye en la página 37 y 38 que la educación militar es fundamental para la consolidación del recurso humano de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, dentro de la construcción, como llaman ellos, del socialismo del siglo XXI. Esto, por supuesto, viola la Constitución y especialmente en su artículo 328. Esto se puede comprobar porque hay unas, se le dicen ready,
que son las regiones de defensa integral. Son 13 en el país y están en 13 estados. Estas redes eliminaron los teatros de operaciones que tantos años tuvo nuestra Fuerza Armada venezolana, como las divisiones, que eran las grandes unidades de combate. El nuevo comandante de estas redes tiene un poder tan grande que sobrepasa al poder de las gobernaciones. Ahorita no nos damos cuenta de eso porque en estas gobernaciones son gobernadores del gobierno, pero el gobernador en un estado es el comandante de las Fuerzas Armadas de ese estado y es civil y las fuerzas tienen que estar a la orden del gobernador. En este caso los grandes poderes que tienen estos comandantes se contraponen a los gobernadores. La REIDI coincide con la subdivisión de las regiones, donde pusieron los vicepresidentes estos, que también le entregan cuenta al comandante, entre comillas, en jefe, que está en Miraflores. Esta denuncia la formulamos en julio del 2002 en la Asamblea Nacional. Pedimos la posibilidad de que el ministro de la fecha y el comandante en jefe de la Fuerza Armada Venezolana él explicara al Parlamento y al país lo que significaba esto. Como saben, eso se quedó en la palabra, porque ninguno fueron. Ahora, no nada más llegan aquí dentro de los cuarteles, sino que ¿te queda un minuto ya? En la seguridad urbana hay también otra cubana de nombre, su nombre es Rosa Campo Alegre, que es la encargada de colaborar con el pénsul de estudio de la Universidad Nacional de la Policía. Es decir, que nuestros policías van a tener un pénsul asesorado por el gobierno cubano. Y en la seguridad alimentaria también tenemos otra cubana, de nombre Bárbara Castillo Cuesta, que es miembro del Partido Comunista Cubano, que es la que se encarga también, y se encargó desde el 2008 de las compras y de las necesidades de Pedeval. El convenio de PDVSA, más de 13.000 millones de dólares en estos últimos años, se le han entregado a Cuba en petróleo. Quisiéramos cualquier familia venezolana tener esas condiciones para comprar una casa, para comprar un vehículo. 25 años le dan para pagar al 1%. Y dicen que la deuda que le tiene el gobierno cubano a Venezuela sobrepasa los 7.000 millones de dólares. Para terminar, porque ya me quedan 20 segundos, ningún país en el mundo que se respete tiene un alto mando militar, alto mando militar. Y es un alto mando militar porque no son las Fuerzas Armadas venezolanas. La mayoría de los oficiales venezolanos, los suboficiales, y ¿por qué no? Muchos de la tropa son venezolanos que están rechazando la injerencia cubana en Venezuela. Pero ningún país que se respete tiene un alto mando militar humillante ante lo que significa la injerencia cubana en el país. Y eso tiene un solo nombre. Eso es traición a la patria. Y los traidores tendrán que algún día rendirle cuenta a los venezolanos. Muchas gracias.